Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Toca asumir la realidad de Marcelo, una realidad de Marcelo que realmente se tenía que haber asumido hace ya bastante tiempo. Para mí, desde hace 2 años y medio aproximadamente. Marcelo ya no es jugador para el Real Madrid. Y en el día de ayer, frente al Alcoyano, quedó de nuevo retratado. Quedó retratado el Marcelo actual, que por supuesto, y esto va por delante, ha sido uno de los mejores defensas de la historia, no solo del Real Madrid, sino de la historia del fútbol. Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. Eso es de perogrullo, eso es evidente. Pero como madridista, al final, tengo que exigir el máximo a mis jugadores, como todo madridista debería hacer. Y entiendo que ahí está el currículum y el valor intangible, incalculable de Marcelo en la historia de los últimos tiempos del Real Madrid, pero futbolísticamente ya no le da, y al equipo no le compensa la presencia de Marcelo en un once titular. Que haya salido en algunas circunstancias, pues lo he tenido que asumir como madridista, pero ya no puede salir de titular y no debe ser un jugador que dispute prácticamente minutos esta temporada, y es el momento de verdad del relevo por Miguel Gutiérrez, el proyecto de lateral izquierdo más serio que ha tenido el Real Madrid también en los últimos tiempos dentro de la fábrica madridista. Es verdad que por otra parte Miguel Gutiérrez en los últimos tiempos, incluso en cierto modo durante esta temporada, ha sufrido de una enfermedad que lleva padeciendo ya de hace bastante tiempo, más de un año si no me equivoco, que se llama colitis ulcerosa severa, que no le ha permitido en algunos instantes y momentos competir todo lo bien que le hubiera gustado. Aun con todo y con ello, con Carlo Ancelotti, más allá de algún error defensivo natural en la juventud y natural en la forma de jugar de Miguel Gutiérrez, teniendo en cuenta que es un lateral muy ofensivo, pues es un jugador que para mí ha dejado grandes prestaciones y que la sensación que transmite, la sintomatología que transmite es de un futbolista que va a crecer muchísimo y que no tiene que ser titular ahora mismo en el Real Madrid, pero tiene cabida en la primera plantilla del Real Madrid. Obviamente Mendy es titularísimo, fundamental, elemental en el esquema defensivo del Real Madrid, pero Miguel Gutiérrez tiene que ser ese otro elemento en el lateral izquierdo y no Marcelo, porque ya no compensa Marcelo en el campo. Antes, evidentemente, desde esa flotabilidad defensiva, de esa no proactividad defensiva, por decirlo de alguna manera, o de esa dejación de funciones por momentos, te compensaba porque en ataque era un auténtico cuchillo. No paraba de generarte situaciones y problemáticas a la defensa y al sistema defensivo rival, pero ahora no es capaz de romper en ataque y en defensa sigue teniendo las mismas o más limitaciones porque cada día es un poco más lento. Normal, porque Marcelo ya supera la treintena y además físicamente nunca ha sido un portento. Y yo no dudo de que Marcelo pueda ser un profesional. Y obviamente no dudo de que es un madridista. Siempre ha estado pendiente y está activo con el equipo. Siempre, aun estando en el banquillo, siempre se le ve activo y se ve que celebra los triunfos. En cambio, otros futbolistas que han estado en el banquillo parece que les da exactamente igual lo que pasa en el campo. Por eso, para mí, mi respeto a nivel personal y profesional para Marcelo. Pero hay que saber aceptar cuándo ha llegado el momento. Y es verdad que ya va a llegar de manera natural porque se le expira el contrato. Pero a mí me da pena un jugador legendario y leyenda como Marcelo Vieira que, sí, casi parece que se arrastre por el campo. Y defensivamente es un jugador que sufre muchísimos problemas y al final los paga el Real Madrid, el equipo. Un equipo que tiene que estar por encima de absolutamente todos. Y lo ha estado por encima en los planes de los últimos tiempos del Real Madrid. Ha estado por encima de Ramos, de Cristiano, y lo tiene que hacer igual con el propio Marcelo. Hay que asumir la realidad de Marcelo y asumir la realidad de que Miguel Gutiérrez va a tener que ir entrando, que es, como digo, el proyecto de lateral izquierdo más serio que ha tenido la cantera del Real Madrid en los últimos años. Así que, obviamente, me gustaría que ya Miguel Gutiérrez entrara en convocatorias si está en condiciones físicas para poder competir, que según me consta sí lo está, y por otra parte que Marcelo vaya asumiendo un rol absolutamente secundario o más allá de secundario. Creo que la realidad es tozuda y es cruda para Marcelo, y la realidad para Miguel Gutiérrez tiene que ser ilusionante y proyectándose como un lateral muy interesante de cara al presente y sobre todo de cara al futuro. Así que nada, chicos, esta es mi opinión al respecto. Añadir además de que es verdad que Álava ha venido de central, pero si Mendy no puede jugar por lo que sea, tienes la opción de meter a Álava en el lateral izquierdo y a Nacho de central con Militao. O sea que tienes alternativas para que Marcelo no juegue
de titular. Hay que simplemente ser valiente y asumir que Marcelo ya no es jugador nivel Real Madrid.